hermanos presentes a la salida del culto pasar por su estrellita, o porque vinieron a pesar de la tormenta o porque no están en otro lugar viendo televisión. Gracias a Dios que están aquí. Siempre es un privilegio estar en la casa de Dios y es un gozo estar con ustedes. Pues bien, mis hermanos, el domingo pasado iniciamos una serie de predicaciones y que tienen que ver con el tema, lo menciona en su boletín, 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer. Estamos insistiendo en el tema que la vida cristiana se construye. La vida cristiana no se da de manera automática y de manera mágica. La vida cristiana se tiene que construir paso a paso. Y los cristianos necesitamos diferentes cosas. Yo no creo que sean únicamente 5. Pero si alguien dijera que cuáles son las 5 más importantes, serían estas. El domingo pasado el pastor Adán nos comentaba sobre la Escritura, cómo el estudio de la Biblia tiene que afectar nuestra manera de ser y de vivir. Y el tema de hoy tiene que ser con la oración que toca el corazón. Me da mucho gusto por ustedes que están aquí, que tienen pocas veces de estar con nosotros, y gracias a Dios por sus vidas. Espero que el Señor toque sus corazones con lo que hoy vamos a ver. Vamos a auxiliarnos de esta hojita. La verdad es que como vamos a hablar de ese tema tan importante de la oración, yo quisiera que se lo llevaran como un apunte, y en la semana, cuando ustedes tienen sus momentos a solas con Dios, puedan tomar este material y puedan usarlo para que mejore su manera de comunicarse con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa listos para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestro corazón y que a la luz de este pasaje donde Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, también nosotros podamos aprender para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que hablar de la oración puede ser tan sencillo o tan complicado como uno lo quiera. Yo creo que la palabra oración es muy, muy común. Anoche platicaba con mi hija que está estudiando en Puebla y tomó un curso para empresarios que le dieron por parte de la Secretaría de Economía, y decía: oye papá, fíjate que la persona que nos dio el curso nos dijo que para que el emprendedor triunfe tiene que dedicar cuando menos 1 hora diaria a la oración. Digo, caray. Sí, dice, parte del éxito de un empresario es dedicar 1 hora diaria completita a la oración. No puedo hablar con el que lo dijo, no sé a qué se refirió, pero hago caso de eso. Hoy en día la oración se ha vuelto un término tan común que igual cualquier cosa que queramos hacer respecto de Dios le llamamos oración. Y solamente quiero mencionar algo. Nosotros hemos dicho mucho que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. En la religión es el hombre haciendo cosas para congraciarse con el Ser Supremo y querer ganar su favor. Entonces muchas veces en la oración lo usamos como eso, como un ritual, como algo que si lo hacemos muchas veces y repetidas veces, vamos a ganarnos de alguna manera el favor de Dios. Y hay lo que sí es que hay una idea muy, muy clara respecto a la oración que tiene que ver con el tema de hoy. Lo dijo un pastor en una ocasión y dijo: la oración no es buscar cambiar a Dios. La oración es buscar a Dios y cambiar y ser cambiados nosotros. Si estamos pensando que la oración es me voy a plantar delante de Dios y le voy a decir y a repetir hasta que yo lo convenza, no, eso no es oración. La oración tiene que ver con una actitud de amor y de comunión con el Padre, como lo vamos a ver ahora en la lectura del Padre Nuestro. Solamente déjenme, para entrar en el tema, apoyarme en 3 pasajes. Vamos a hablar del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el Señor Jesús se le enseñó a sus discípulos, le dijo: cuando ustedes oren de esta manera, y les enseñó el Padre Nuestro. Pero solamente quisiera hacer mención de algo que el Señor Jesucristo tenía como costumbre en su ministerio. Y es impresionante porque el Señor Jesucristo solamente trabajó 3 años. Y en 3 años cambió el mundo. En 3 años fundó una iglesia que llega a todas las regiones de la tierra en estos tiempos actuales. En 3 años. Nosotros vivimos 40, 50, 60 años, nos las pasamos trabajando y a veces no logramos ni echarle la loza a nuestra casa.
y el Señor Jesús en 3 años fundó su reino. Y uno de esos pasajes es Mateo 14:23 y habla de Jesús. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y se refiere al pasaje donde Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Seguramente después de todo un día de estar predicando y enseñando a una multitud y luego darles de comer, seguramente Jesús se sintió muy cansado, pero él sentía necesidad de estar en comunión con su Padre, y lo que hizo fue irse a un lugar aparte y quedarse solo para orar. Luego en Marcos 1:35 habla de Jesús y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y el último pasaje en Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí hay 4 cosas básicas que ustedes pueden empezar a anotar ahí en su hojita. 4 cosas que caracterizan la oración de Jesús. La primera: Jesús intencionalmente buscaba un lugar a solas. Jesús intencionalmente buscaba un lugar a solas. He comentado en los grupos de discipulado que hemos tenido, me acuerdo cuando empezábamos con el tiempo con Dios, hubo uno de mis hermanos que me decía, curiosamente, dices que el único lugar donde puedo estar en paz en mi casa es cuando me meto al baño y le pongo seguro. Es un lugar a solas y no es criticable. Lo que pasa es que a veces en la casa tenemos tanta familia o niños que no encontramos un momento de paz, ¿no? Apenas el papá está despertando cuando tiene al bebé encima de su cara. Y hija, vete para allá, y no se va, y prende la tele, y llega la esposa y nos desarma el momento de estar a solas con Dios. Algo que Jesús hacía era buscar un lugar a solas. Y digo la palabra intencional porque esto no es producto de la casualidad. Es que hoy sí pude estar a solas. No, es que tú lo quieres, tú lo planeas, tú lo decides, tú lo haces. El segundo punto es que intencionalmente dedicaba un tiempo. Dicen que el cáncer de nuestro tiempo, del cáncer de nuestra vida, ahora es que siempre nos falta el tiempo. Sin embargo, hemos aprendido que tenemos tiempo para aquello que realmente valoramos. Si algo yo no lo hago en mi vida es porque no es importante para mí. Si hay algo que yo hago lo más frecuentemente que puedo y si lo hago todos los días es porque eso es algo muy importante para mí. Y para Jesús era muy importante estar a solas con su Padre y ocupar tiempo platicando con Él. Por eso Jesús lo hacía, no sé si diario, pero muy frecuentemente. De igual manera para nosotros, para que la oración funcione, tiene que ser en un lugar a solas y tiene que ser en un tiempo que dedicamos a eso. Yo le exhorto, querido hermano y hermana, si usted no ha podido lograr tener ese lugar a solas y dedicar ese tiempo, porque usted dice, es que no tengo tiempo porque corro todo el día, tiene que hacerlo intencionalmente. La vida del cristiano funciona cuando es así, a solas y cuando es con un momento dedicado. La otra cosa, que tal vez no habla mucho los pasajes, pero seguramente Jesucristo disfrutaba de la comunión con su Padre. Piense en este momento, en ese compadre, en esa comadre, en esa amiga, en esa persona que usted tiene con la que apenas le sucede algo bueno o algo malo, y luego piensa en llamarle y decir, oye, fíjate que me pasó esto. Usted disfruta tomado como la línea, la Cruz Roja, como la línea de emergencia. Cuando algo urge, oro. Esa urgencia. Y cuando tenemos esa relación de amor con Dios, entonces esto se vuelve cotidiano y lo disfrutamos. Y el cuarto punto es que Jesús, en su lado humano, dependía del Padre. Normalmente todos quisiéramos de alguna forma tener segura nuestra vida, pero siempre habrá áreas de nuestra vida donde buscamos depender de Él. Igualmente, cuando nos hemos levantado al temprano, cuando termina el día y vamos a la cama en la noche y en todo el día no hemos podido tener un momento a solas con Dios, lo único que significa es que no necesitamos a Dios. Nosotros resolvemos nuestra vida, resolvemos nuestros asuntos y no lo necesitamos a Él. Por eso no hablamos con Él.
Y algo que Jesús hacía, de hecho, después de predicar a las multitudes, él sentía la necesidad de ir con su Padre y decirle: Padre, ¿qué hago? Los mismos religiosos judíos me están atacando. ¿Qué hago? Y era la necesidad que él manifestaba a su Padre. Al principio dice una frase que tiene que ver con esto y dice: la oración es una conversación entre dos personas que se aman. De hecho, quienes han cursado el discipulado número 1, se habla de la oración conversacional. La oración no es solamente que yo le hablo a Dios. La oración es que Dios habla y yo hablo de lo que Dios me habla. Por lo tanto, lo que vimos el domingo pasado de la lectura de la Biblia y este tema de hoy de la oración van íntimamente tomadas de la mano. No es la una sin la otra, no es solamente lectura de la Biblia, no es solamente oración, son las dos. Y cuando en algún caso nos las pasamos orando, ojalá que podamos tener el mismo tiempo para leer y meditar en la Biblia de una manera equilibrada. Ok, y antes de entrar propiamente en el pasaje del Padre Nuestro, solamente 3 cosas que quisiera mencionar. Una es que si lo vemos en el Padre Nuestro, y lo voy a leer acentuando la palabra tú, dice Padre Nuestro, obviamente se está refiriendo a nuestro Dios. Luego dice: santificado seas tú. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro, dánoslo tú, perdónanos tú, líbranos tú, y tuyo es el reino. La oración que el Señor Jesús nos muestra, el centro es la persona de Dios. Déjenme, estaba en el Seguro Social con mi papá esta semana y llegó a mis manos una oración que estaba ahí en el asiento y me llegó. Luego pensé en este momento y lo quiero leer. Dice: oración para tiempos difíciles. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. De mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. ¿Quién es el centro de esta oración? Ayúdame, sálvame, ilumíname, fortaléceme, anímame, defiéndeme, consuélame y protégeme tú a mí. Y en la oración del Señor Jesucristo, el centro de la oración es Dios. Cada vez que oremos, tomemos en cuenta estas cosas. Cuando oramos, el centro de nuestra oración es Él. Otro punto que tiene que ver con el Padre Nuestro es que precisamente el decir Padre Nuestro habla de una relación de amor de padre e hijo. Entonces, esta oración del Padre Nuestro no puede ser usada de manera genérica. No quiere decir que Dios no escucha a los que no son sus hijos. A lo mejor cuando vienen arrepentidos, claro que los oye. Pero esta oración que enseña Jesús, que es para que se comuniquen padre e hijo, nosotros con Dios, es solamente porque somos sus hijos. Si no somos sus hijos, aunque repitamos esta oración 50 veces, no va a pasar del techo. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio el poder ser llamados hijos de Dios. Primer punto. Y el último punto que se menciona ahí es, tercero, esta no es una oración milagrosa. Siempre los seres humanos nos gusta lo milagroso, nos gusta tómate esta pastillita, es muy buena. Mira, di esta oración, es milagrosa. Queremos las soluciones rápido, queremos las respuestas rápido, precisamente porque nuestro corazón no está puesto en la persona de Dios, nuestro corazón está pensando en nosotros. Entonces quisiéramos usar a veces el Padre Nuestro como una especie de una oración milagrosa. Y la oración del Padre Nuestro no es en sí misma una oración milagrosa. La oración del Padre Nuestro nos fue dada como una forma de expresarnos hacia nuestro Padre. Y entramos de lleno a lo que es el Padre Nuestro. Si ustedes lo ven ahí en sus hojitas, dice, la primera expresión que dice es, santificado sea tu nombre. Y ahí en la parte del medio, si gustan escribir, pueden anotar, es alabar y exaltar quién es Dios y lo que Dios hace.
alabar, exaltar o reconocer quién es Dios y lo que Dios hace. No quisiera chiviar a nadie, pero me dan muchas ganas de preguntar, no la vayan a levantar, ¿eh? A ver, ¿quiénes de ustedes cuando inician su oración se toman 30 segundos para exaltar el nombre de Dios? Espero que no les pase como nos ha llegado a pasar a muchos en el camino, que estamos apurados en nuestro tiempo devocional, ya tenemos que llevar a los niños a la escuela, tenemos que trabajar, tenemos que desayunar, tenemos que correr, y entonces inclinamos nuestra cabeza para orar y lo único que podemos decir, Señor, me voy a trabajar, cuídame. Y lo que tiene que ver con exaltar, con reconocer quién es Dios y su persona, lo pasamos por alto. Esto nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Si queremos enriquecer nuestra vida cristiana, si queremos que la oración sea parte de una disciplina que fortalezca y que nos ayude a crecer como hijos de Dios, tenemos que entonces empezar la oración en alabanza y adoración. Yo les sugiero, si usted dice, es que yo no sé cómo porque nunca lo he hecho, bueno, yo les sugiero, hay dos salmos, el Salmo 34, que muy hermosamente dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Y otro salmo más, el Salmo 145, que dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Yo, claro, solo menciono una frase, pero si usted tiene tiempo puede leer todo el Salmo o puede leer varios versículos y antes de poder empezar a pedir, usted alabe el nombre de Dios y alábelo con el texto mismo de la Escritura. Luego viene otra parte, que es yo creo que la que más nos gusta a todos. Dice la siguiente frase, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y yo diría, si pueden escribir ahí, es reconocer y aceptar el señorío de Jesucristo. Reconocer y aceptar el señorío de Jesucristo. Estaba platicando en la semana con un varón, invitándole a venir. Dice, oye, pero ¿qué diferencia hay? Yo allá donde yo voy, pues también me enseñan de Dios y también oran y también cantan. Y pensando, ya tenía yo algo de este tema y le digo, oye, y allá también te han dicho que tienes que buscar obedecer a Dios en lo que Él te manda. No, dice, de eso no me han enseñado. Digo, es que esa es la clave. Fíjense nada más la manera como Jesús nos enseña. Esto es que equivale que cuando usted tiene su tiempo a solas con Dios, busca un lugar, busca un tiempo, se dispone a disfrutar y busca su dependencia de Él y usted empieza alabando a Dios y ya que le alabó, usted va a adorar y va a decir, Señor, estoy a tus órdenes. Necesito que me des instrucciones. ¿Qué tengo que hacer para que tú estés de acuerdo conmigo? Quiero cumplir el propósito por el cual tú me llamaste a la vida cristiana. ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿Qué me falta por hacer? Y ponerse a las órdenes del Señor es la parte que más nos cuesta trabajo, porque nos hemos acostumbrado en una moda de religión en donde yo puedo llegar a Dios al fin que Dios ama a todos y entonces yo puedo pedir lo que yo quiera porque dice la Biblia y hay algunos por ahí que dicen que todo lo que tú pidas. Nada más que Jesús dijo, si aman mis mandamientos, pidan y les será dado. Pero amen mis mandamientos, lo que significa es, busquen mi reino, busquen obedecerme. Eso es lo que está junto con la oración. Por eso dice en Marcos 1:35, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Con su venida, Cristo estaba haciendo real y muy claramente el cumplimiento de la voluntad de Dios para con su pueblo. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, somos puestos para ir y hacer la voluntad del Padre. Vamos a la siguiente. Dice la siguiente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo siempre me he preguntado por qué Jesús no dijo, y el cordero, o por qué no nos da la despensa. ¿Por qué Jesús dijo el pan nuestro? Y desde luego que lo que Jesús decía era figurado. Y resulta que en la cadena de alimentación, el pan, bueno, el agua hay en todos los ríos y lagos, pero el pan es el elemento más sencillo, el alimento más sencillo que podemos tomar.
Y la segunda parte es que dice el pan nuestro de cada día. Se acordarán allá en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios salió al desierto y dice que el pueblo empezó a reclamar porque pues querían comer, tenían hambre, y entonces Dios les manda el maná y Dios les dice: les voy a mandar el maná para que coman y se sacien hasta que queden completos, pero nadie va a guardar para el día siguiente. Y entonces hubo uno que otro hebreo que dijo: ¿qué tal si mañana Dios no manda? ¿Qué tal si se le olvida? ¿O qué tal si se enoja? Entonces agarró y guardaba maná. Y dice que en la mañana el maná amanecía con gusanos. Si hay algo que Dios no está de acuerdo con nosotros, es que no dependamos de Él. Trabajamos y acabamos la vida queriendo forjar nuestro futuro, lograr nuestras inversiones. Y claro, cuando una persona tiene dinero invertido, cuando tiene inmuebles, cuando tiene un trabajo asegurado, cuando tiene seguro de vida, seguro del auto, seguro de todo, pues ya no necesita a Dios. Y no es que digo que sea mal, adelante, y si usted puede hacerlo, hágalo. Pero el problema está en lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dice: porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. A Dios le preocupa nuestra persona, no le interesan nuestras propiedades. Si usted solamente ora pidiendo bienes materiales, está orando desenfocado. Porque lo que Dios ha prometido es darle techo, ropa, vestido y sustento, comida. No ha prometido más. Y Jesús en su oración lo dijo: danos hoy el pan de cada día. Aprender a depender de Dios es una disciplina que nos va a llevar muchos años. Yo voy a ser sincero, yo creo que después de 50 años apenas estoy entendiendo lo que eso significa, aprender a depender de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Eso qué significa? Que yo no trabajo desmedidamente por lograrme un futuro, por lograr inversiones, por lograr un haber. Nuestra intención está en la primera oración que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la vida de Joel. Entonces cada día pregunto: Señor, hoy ¿cuáles son tus órdenes para mí? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Y Él dice: el pan yo te lo voy a dar, por eso no te preocupes, yo te lo doy. Y Jesús enseñó que nuestra dependencia hacia el Padre es importantísima. De otra manera, Dios dice: está bien, ¿quieres trabajar y quieres hacer? Adelante. ¿No tienes tiempo para mí? Está bien, adelante. Como cuando le dijo al hijo pródigo, ¿no? Que le dijo: padre, quiero mi herencia porque me voy a ir. ¿Y qué dijo el padre? Aquí está, dale, bye, que te vaya bien. Y el padre, en su sabiduría, sabía que el hijo regresaría más tarde diciendo: aunque sea como jornalero, recíbeme, no soy digno de estar aquí. Mis hermanos, Dios va delante de nosotros. Nosotros queremos forjar nuestro futuro, cuando Dios ha dicho: no te preocupes, yo lo voy a hacer para ti. El siguiente punto dice: perdónanos nuestras deudas. Y ahí tendrían que escribir: es el reconocimiento de mis faltas ante Dios. Dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Debo ser sincero, durante muchos años yo he vivido con pecado, castigo, y cada vez que yo hago algo que está mal, yo digo: híjoles, ya me gané el castigo de Dios y Dios me tendrá que castigar y estoy mal delante de Dios. Sin embargo, en algún momento Dios me permitió entender que hay algo que es mucho más importante que estar pensando en que si Dios me castiga o no me castiga. Si yo tengo entendido que mi relación con Dios es una relación de amor, yo no voy a hacer nada
que afecte mi relación de amor con mi Padre. Piense usted en la persona que más ama, que más quiere. ¿Haría usted algo en contra de esa persona? ¿Qué pasa cuando esa persona a la que amamos un día se molesta con nosotros, nos deja de hablar? Seguramente le ha pasado con su esposo, con su esposa. Y usted hizo algo que le molestó y entonces pasa un día sin hablarse. ¿Cómo se siente uno? Terrible. Bueno, ahora piense en la persona de Dios. Es una relación de amor y hay cosas que nosotros hacemos todos los días que a Dios le ofenden. La idea muy clara que tengo de esto, recordarán cuando Cristo estuvo en el Calvario y estaba muriendo en la cruz. Hay un momento en que dice que el cielo se puso oscuro y el velo del templo se rompió y el Señor Jesucristo, clavado en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno no alcanza a entender cómo Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, le está diciendo a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Y lo que podemos entender a la luz de la Escritura es que figurativamente es el momento de la historia en el que Cristo estaba cargando con nuestra culpabilidad y el Padre tuvo que voltear el rostro porque no soportó ver la cantidad de pecado que había en Jesús. Y Él estaba muriendo culpablemente por ese pecado que Él no había hecho. Cuando usted lo piensa así, la piel se le tiene que enchinar. Porque nosotros hay cosas que hacemos todos los días que enturbian y que empañan nuestra relación con Dios. Lo hemos dicho, Dios no nos deja de amar. No hay algo que podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Él nos amó antes, nos ama en este momento y nos amará hasta el final de nuestros días. Pero hay cosas, de acuerdo a Isaías 59:2, hay pecado, hay desobediencia, hay rebeldía en nuestro corazón que hace que de repente Dios tenga que entristecerse con nosotros y decir: eso quieres, adelante, hijo. Y Dios en muchas de las situaciones nos deja que vivamos la experiencia de aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, entender al Padre nuestro tiene que ver más con entender que la relación de amor que tenemos con Él, hay cosas que no estamos haciendo o cosas que estamos haciendo equivocadamente y que interfieren en una correcta relación con Dios. Una más, la parte de no nos metas en tentación, líbranos del mal. El meollo de esa expresión es suplicarle a Dios: ayúdame a serte fiel. Dios sabe que no estamos en la capacidad de ser perfectos. Dios sabe que no le vamos a obedecer todo el tiempo y que habrá momentos que vamos a caer en la tentación y le vamos a fallar. Pero lo más importante para Dios es nuestra actitud, nuestra disposición, nuestras ganas de querer obedecerle y de querer ser obedientes a Él. El gran problema del hombre es cuando el pecado se arraiga en su corazón, cuando nos ponemos necios y cuando alguien nos señala que estamos haciendo mal y decimos: no, yo estoy bien. Cuando el pecado se ha enraizado en nuestro corazón y cuando estamos orando: líbranos del mal, no solamente líbranos de las acechanzas del demonio, de Satanás, sino estamos diciendo: Señor, yo quiero, tú sabes que yo quiero obedecerte, tú sabes que yo quiero serte fiel, que no quiero fallarte, ayúdame. Porque estamos seguros que si vamos a hacer las cosas bien, no es porque yo sea listo, porque sea inteligente o porque tenga poder para hacerlo. Si lo voy a hacer bien es porque es la obra del Espíritu de Dios obrando en mi vida y es Él quien produce en mí el querer y el hacer su voluntad. Y lo que yo debo de hacer al orar es decir: ayúdame a serte fiel. Quiero serte fiel. No quiero fallarte. Ayúdame a serte fiel. Ese es el clamor de esta parte de la oración. Y termina el Padre Nuestro. Falta el Salmo 139 que tiene que ver con esta oración y dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y el Espíritu Santo estará haciendo su trabajo. Y cuando usted ore esta parte, se van a venir a su mente aquellas cosas que usted sabe que está haciendo mal y que Dios quiere que usted evite. Y esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora sí, en la última parte, cuando dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por todos los siglos. Puede usted escribir, proclamar la grandeza de nuestro Dios. Para eso hemos nacido, para eso Dios nos dio vida, para eso nos rescató de una vida condenada al castigo eterno, para eso nos hizo parte de su familia, porque somos su pueblo, para que anunciemos lo hermoso, lo bondadoso, lo poderoso que es nuestro Dios. Y cuando cantamos que tenemos un Dios que es imparable, estamos proclamando la grandeza de nuestro Dios. La oración empieza en la persona de Dios y la oración termina en la persona de Dios. No empieza en mí y termina en mí. Empieza en quién es Dios. Y por cierto que hay a veces una idea un poquito confusa respecto de la fe. Yo tengo fe porque creo en un Dios que me ama y un Dios que me ha prometido su bendición, pero no asegura que Dios va a hacer lo que yo quiera, que Él va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Yo confío en Él, haga o no haga lo que le estoy pidiendo. Y cuando estamos enfrentando una dificultad, la oración a la que se refiere Jesús, de poner nuestra confianza en Él y decirle: Señor, tú vas a proveer. Así como provees el pan, vas a proveer para mi necesidad en el día y en el momento que yo lo necesite. Claro, si somos desesperados, si a fuerzas queremos algo que Dios no nos quiere dar, pues simplemente no va a pasar. Pero si queremos usar la oración como una parte de una disciplina y de un corregir nuestro andar, tenemos que buscar vivir la oración como el Señor Jesucristo. Y terminar nuestra oración con este pasaje que está en Apocalipsis, que inclusive me gustaría que lo leyéramos juntos porque es un pasaje hermoso. Apocalipsis 5, 12 y 13, y dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que oramos y ese es el Dios que exaltamos y proclamamos su nombre. De esta forma la oración se convierte en una poderosa herramienta, no porque sea milagrosa, porque entendemos el sentir de cada cosa que expresamos, y cuando hablamos con Dios, nuestra vida es transformada y hecha para sus propósitos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este modelo de oración que nos enseñó Jesús, pero te rogamos que tu Espíritu trabaje en nosotros para entender más ampliamente todo lo que implica. Algo podemos entender, pero necesitamos su dependencia de ti. Alabado y bendito seas en Cristo Jesús. Amén.